Cuando sí, anuncian las redes. Gloria al Señor. No somos todos los que somos, pero somos lo que somos, los que hemos venido de corazón a rendir el culto al Señor, ¿verdad? Les bendigo en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Les pido al Señor, pues, que con ese mismo deseo que usted vino hoy a rendir culto a sí mismo al Señor, se glorifique grandemente en la vida de todos y cada uno de ustedes, así también a los que nos ven y nos verán a través de las redes sociales. Que el Señor obre con poder en su vida, que esta palabra que a bien hemos tenido, el Señor ha querido preparar para todos y cada uno de nosotros hoy, la podamos experimentar, que es disfrutarla, ¿no? Disfrutar el Evangelio, porque el Evangelio se conoce, se disfruta y se comparte. ¿Qué comparte usted? Las respuestas que Dios les ha dado, la sanidad que se está efectuando en su vida, esa unidad espiritual, saber que usted está con Dios y Dios con usted. Amén. Entonces, esa es la verdad del Evangelio, esa verdad maravillosa que debe estar en nuestros corazones todos y cada uno de los días. Sean todos bienvenidos. Vamos a estar compartiendo, como le dije la semana pasada, nosotros vamos a estar en este tiempo, pues, que nos queda por este año y hasta que el Señor venga, vamos a estar compartiendo sobre este tema que ha venido y que es pertinente a nuestras vidas como hijos de Dios. Nosotros vamos a estar hablando de siempre, aunque le damos un título a la enseñanza, siempre va a ser alusivas al Evangelio glorioso de nuestro Señor Jesucristo. El Evangelio es la vida y como tal nosotros debemos venir a ella. Nosotros en este tiempo hemos conocido que todo lo que es Dios hizo, la obra perfecta de Jesús el Cristo, en este tiempo en nosotros se debe manifestar en que todo lo que Dios hizo es para que nosotros podamos volvernos a Él, es para que nosotros podamos nuevamente estar junto con Él, es para que Él vino a rescatarnos de nuestra vana manera de vivir. Es decir, que el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo es para que nosotros verdaderamente podamos estar espiritualmente unidos a Él. Y esa es esa bendición maravillosa que tenemos que experimentar todos los días de nuestra vida. El Evangelio es que Dios estableció un reino desde el principio y el hombre se perdió en algún momento, el hombre se separó de Dios, murió para Dios. Pero el Evangelio en este tiempo ha sido restaurado por la obra perfecta de Jesús el Cristo en la cruz. Y el Evangelio en este tiempo es que justamente por medio de ese Evangelio es que se rescata el reino. ¿Qué significa el Evangelio? El Evangelio tiene tres componentes que yo se los diría desde este momento. El reino de Dios, tiene tres componentes que es sobre lo que tenemos que vivir. El reino de Evangelio el reino de Dios es solo Evangelio, solo oración y solo evangelismo. Amén. Entonces, todas estas cosas conjugadas forman parte del reino de Dios. ¿Qué somos nosotros? Ciudadanos del reino de Dios. Amén. Entonces, así debemos autodefinirnos, ciudadanos del reino de los cielos. Eso es lo que Dios ha establecido. Para ello, Dios no escatimó ni siquiera a su Hijo para que nosotros pudiéramos volvernos a Él. Amén. Damos gracias al Señor en esta mañana. Vamos a estar leyendo justamente en San Juan capítulo 1 vamos a estar leyendo San Juan capítulo 1 versículo 12 y vamos a ir también al verso 14. Amén. Y dice de la manera siguiente, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Lo tenemos? Voy a estar leyendo San Juan 1:14 y voy a ir después voy a ir al verso 14. O lo voy a seguir hasta el verso 14 y dice de la manera siguiente, en el nombre de Jesús. Dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni voluntad de varón,
sino de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito Padre, del Padre, lleno de su gracia y verdad. Amén. Señor, bendecimos tu palabra. Te damos gracias y te damos gloria. Te pedimos que por medio de ella, Señor, nos edifique, que todo lo que usted tiene para nosotros en esta tarde lo podamos recibir. En el nombre de Jesús el Cristo. Amén y amén. Podemos estar sentados, amados. Es maravilloso cuando el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo se devela, o dicho de otra manera, se revela. ¿Por qué les hablo de este contexto? ¿Por qué digo devela? Porque él tenía un velo. Y develar es quitar el velo que impedía que usted pudiera ver. ¿Usted me entiende? Es quitar el velo y ahora lo puedo ver. Pablo en el libro de Romanos, en el capítulo 16, versículo 21 en adelante, pero nosotros vamos a estar tomando un poquito más adelante, o no sé, 25, ¿no? Vamos a tomarlo del 25 y podemos leer allí un poquito. Y dice que, ¿cómo dice? Amén. Ahí podemos ver que Pablo nos habla de que el misterio oculto, que se ha mantenido el misterio oculto, ¿verdad? Pero que hoy ha sido ya para nosotros, ha sido revelado. Entonces ya ese misterio oculto es el evangelio de la obra, porque el plan de Dios para rescatar al hombre es para hacerlo regresar a su reino. ¿Usted me entiende? O sea, el hombre se separó de Dios y por lo tanto existen actualmente, nosotros sabemos que ese dio origen a la naturaleza terrenal. El hombre perdió la espiritualidad y el hombre, es decir, murió espiritualmente, y el hombre quedó en condición natural. Y en esa condición natural el hombre no puede estar con Dios, porque Dios es espíritu. Dios, cuando hizo al hombre, Dios lo constituyó, lo creó a imagen y semejanza de Dios, dice la palabra. Entonces la imagen y la semejanza de Dios es la que no nos permite, es la que nosotros debemos restaurar en este tiempo. ¿Ves? Entonces la imagen y la semejanza de Dios es la que nosotros podemos restaurar en este tiempo. Amén, Carlos. Entonces tenemos que buscar, ¿verdad? Es decir, restaurar esa imagen y esa semejanza. ¿Me está entendiendo? Esa que el hombre perdió es la que en este tiempo nosotros, por medio del Evangelio de Jesucristo, estamos poniendo de manifiesto, estamos restaurando. Amén. Entonces así lo debemos ver. ¿Ves? De esa manera lo debemos ver nosotros. Y de esta manera es que Dios nos ha estado preparando y enseñando. Cuando vemos acá, vemos que ese misterio oculto ya fue revelado. Ya Jesús el Cristo hizo la obra, ya Jesús el Cristo vino a nosotros. Ya ahora, ya esa obra se concluyó, esa obra se conformó. El problema es que dice 2 Corintios 4, 3 y 4, dice que el Evangelio está encubierto, y ese es el gran problema. ¿Por qué el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo sigue estando encubierto? Ese es el gran problema que tenemos que entender. ¿Por qué el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo sigue estando encubierto? Dice, pero si nuestro Evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto. O sea, si no se puede ver, entonces la gente se seguirá perdiendo. ¿Aló? Porque la única esperanza, la única respuesta que ellos tienen es que nosotros podamos manifestar ese Evangelio que ya ha sido descubierto. Porque ese misterio nace justamente en Génesis capítulo 3. Génesis 3:15. En Génesis 3, del 1 al 6, el hombre toma del árbol que Dios le había dicho que no comiera, y toma del árbol y come, y se separa de Dios. Nace el pecado original y el hombre es condenado eternamente. Amén. Así está escrito. Pero Dios allí mismo, en el mismo libro de Génesis, en el versículo 15, en ese mismo capítulo 3, Dios anuncia un plan de cómo habría de restituir a este hombre que se había separado de él.
la simiente de la mujer, el misterio oculto, que ni siquiera, y lo dijo responsablemente, ni siquiera Satanás mismo entendió de qué se trataba, porque si él hubiera entendido de qué se trataba, no hubiera instigado para que los hombres gritaran Barrabás, a Barrabás, sino que hubieran dicho Jesús, Jesús, pero estaba oculto, no sabía que este era el Mesías, y por lo tanto, asimismo está la humanidad entera hoy, sigue cautiva, sigue perdida, y es triste lo que voy a decir, pero es así. Aún la iglesia de nuestro Señor Jesucristo vive confundida hoy, pensando que tienen que hacer cosas para complementar una salvación que antes no podíamos hacer, pero que ahora la podemos completar, ¿no? Entonces, no es así. El Señor Jesucristo Dios diseñó un plan perfecto. Dios es un Dios trino, Dios creador, Dios Padre, que fue quien anunció la salvación, la simiente de la mujer, la justicia de Dios que es por la fe, la misericordia de Dios para el hombre. Él fue quien la anunció. Dios Hijo, Jesús, el que la cumplió hasta la cruz, el que llegó hasta el final con ese plan. El consumado es quien lo consumó todo para que pudiéramos ser restituidos nuevamente el orden de Dios aquí en la tierra. Y Dios Espíritu, quien abre el corazón del hombre y que aún hoy sigue abriéndolo para que los hombres puedan venir a esta gracia. Porque dice la palabra en primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 4, que Dios quiere que todos los hombres vengan el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Amén. Pero para poder conocer la verdad tienen que permanecer en él. Es difícil poder conocer la verdad de manera itinerante. La verdad se conoce cuando nosotros permanecemos en él, ¿no? Entonces, la semana pasada, le doy gracias a Dios por permitirme pues en esta hora poder poner de manifiesto que el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo ya ha sido consumado, que no hay nada más que nosotros podamos hacer sino vivir en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Amén. Entonces, la semana pasada iniciamos este tema revelador y transformador, como lo es la personalización del Evangelio. De eso hablábamos la semana pasada y creo que Dios ahí nos ha estado hablando. La personalización del Evangelio, pusimos de manifiesto de qué se trata una personalización, pusimos de manifiesto porque tenemos que personalizarlo. También hemos estado hablando y seguiremos hablando de quién es el Evangelio, qué es el Evangelio, porque usted no puede personalizar lo que usted no conoce. ¿Ve? Tiene que conocerlo para saber quién va a personalizar. Si yo voy a personalizar es asumir las características de alguien, por lo tanto, esas características tienen que estar de manifiesto o de otra manera es imposible que podamos hacerlo. Y decía, entre otras cosas, que este tema lo podíamos conocer en una sola, que no lo podíamos conocer en una sola entrega y que íbamos a estar consecuentemente hablando de lo que es la personalización, aún incluso en temas que no sean dirigidos propiamente a la personalización, pero siempre vamos a estar aludiéndolo porque todo nos indica y todo nos va llevando en la corriente a que esa personalización sea cristalizada, sea consumada también en nosotros. ¿Me está siguiendo? Porque lo que estamos consumando es la obra perfecta de Jesús el Cristo. Entonces, si nosotros no le damos continuidad a ello, entonces lo más probable es que no podamos nunca, siempre vamos a estar de manera itinerante y no caminar y hablar con la firmeza que tenemos que hablar de todas y cada una de estas obras perfectas de Jesús el Cristo que concluyó en la cruz con el consumado hecho. Entonces, la personalización la tenemos que llevar a cabo hasta que se haga rema en la vida de cada uno de nosotros. Primera de Corintios 6:17 dice que el que se une al Señor, un espíritu es con él. Y ese es el fundamento el fundamento de la personalización, es que espiritualmente seamos uno solo con Dios. Eso es la restauración de la imagen. Primera de Corintios 6:17 es la restauración de la imagen. O sea, ser uno con Él. Porque ¿cómo nos creó el Señor? El Señor nos creó espiritual como espiritual es Él. Nos creó a su imagen. A imagen de Dios nos creó.
varón y hembra nos creó. Así dice Génesis 1:27. Génesis 1:27. Cuando hablo de que se haga rema, el rema es alusivo a esa unidad espiritual. O sea que no es una unidad, que la unidad no sea únicamente la unidad de, ¿cómo le diría? La unidad no, que yo estoy unido, verbal, ¿me entiendes? Pero tus actos, tus acciones, tus hechos no lo consuman. O sea, no dicen que verdaderamente usted tiene una unidad espiritual. ¿Ves? Que usted sigue viviendo separado. Y ese no es el punto, eso no es el punto. El punto es que hasta que lleguemos al final a la estatura del varón perfecto, que es el llamado, que es el mandato que Dios ha dispuesto para todos y cada uno de nosotros. ¿Sí me entienden? Le doy gracias al Señor por esta palabra maravillosa y que se consume en nuestras vidas cada día más. Debemos usar el lenguaje del reino. Esa es una de las cosas que nos va a estar ayudando. Este consumado es, José, lo tenemos que consumar en nuestras vidas. Dios es absoluto y soberano. Esa soberanía de Dios tiene que reflejarse en nosotros. Amén. Tenemos que vivir con esa certeza, con esa convicción, tomando siempre, consecuentemente, en todo lugar, esa soberanía, poniéndola de manifiesto, poniéndola por obra. Caminar dentro de la imagen, la semejanza. La semejanza es la bondad, los atributos de Dios que deben de estar manifiestos en nosotros. Debemos asumir ese carácter de Cristo en toda nuestra manera de vivir. Amén. Entonces, manifiesto en este pasaje bíblico. Creo que también es una manera de identificar la personalización de la cual estamos conociendo en este tiempo. De esa manera que les acabo de decir. En tal sentido, la semana pasada compartíamos también, yo diría que de manera amplia, sobre la autoridad espiritual. Y quise verdaderamente hablar allí porque de otra manera es muy difícil personalizar, porque la personalización no se hace con mi fuerza. O sea, de personalizar no lo puedo hacer con mi fuerza. Puede tener el deseo, pero si yo no estoy enfocado yo no oro, yo no leo la palabra, yo no estoy enfocado en vivir el mensaje del púlpito, en estar consecuentemente conectado con la oración, con la meditación diaria, las 24 horas, entonces es muy difícil que yo pueda personalizar, porque voy a estar viviendo conforme al viejo hombre y no conforme al hombre que se está llenando, que se está restaurando, que se está fortaleciendo en el Señor. Amén. Entonces, esa es esta verdad que tenemos que entenderla. Y entonces la espiritualización, por eso que hablamos de que la personalización es una personalización espiritual. Yo no es terrenal, no es que me gusta la camisa de Edgar. Oye, me voy a comprar una. Así vive el mundo. Y no únicamente los jóvenes, los hombres también lo hacen. Oye, le vi una camisa ya a mi compañero de trabajo, a mi hermano Charlie. Oye, ese rosado me gustó. Oye, tengo que comprarme una camisa como esa. Y entonces vas y te compras la camisa porque... ¿Me entiendes? Entonces, pero eso no es personalización, eso es envidia. ¿Me entiendes? Bueno, entonces, la personalización es de carácter, si bien siquiera hasta natural, porque dice la palabra que un poquito de levadura leuda toda la masa. Entonces, si yo ando con mi hermano Daniel para todas partes, evidentemente que si yo ando con Daniel para arriba y para abajo, ahí debe de haber un acto de personalización. Daniel de mí y yo de Daniel. O sea, debe haber una influencia en ambos, porque no pueden andar dos juntos si no están de acuerdo. ¿Me está siguiendo? Entonces debe haber un principio ahí en el pensamiento, las ideas, en los gustos. Debe haber una línea que de alguna manera, algo que nos une. Porque yo ando junto con él, porque si no hubiera algo en común entre nosotros, difícilmente pudiéramos andar juntos. ¿Sí me están entendiendo cuál? ¿Ves? Entonces la personalización, hay una obra, hay un tema que en bachillerato siempre se nos hablaba, ¿no? Y creo, no sé hoy,
pero una de las obras en literatura es la y de los libros normalmente llamados a cumplir eso en castellano es El Quijote. El Quijote de Saavedra, ¿no? Rafael de Cervantes Saavedra, creo que se llama el hombre. Entonces, esa obra de Saavedra, El Quijote, nosotros la vivíamos y nos las mandaban a leer, y después teníamos que ver los elementos y en clase teníamos que ponerla y discutirla. Y a mí se me quedó grabado en algún momento El Quijote, la transición entre Sancho Panza y Quijote. Vemos que cuando Quijote era una persona perturbada en su mente, pero cuando cae en el lecho cuando cae enfermo, ya en sus últimos días, este hombre recupera la lucidez de su mente. Y él está hablándole con Sancho y le dice a Sancho que bueno, que había terminado todo, que se regrese a su casa, porque Sancho era su escudero. Y entonces él le dice que se regrese a su casa, y perdónenme de esta argumentación, pero lo que quiero es manifestar cómo es el proceso de personalización. ¿Usted me entiende? Entonces él le dice a Sancho, Sancho le dice a Sancho que se regrese a su casa, que eso de esa aventura, eso no es correcto, en fin, qué sé yo, cosas algo así por el estilo. Pero la respuesta de Sancho es que no, mi señor, usted tiene que levantarse porque todavía tenemos que seguir andando, tenemos no sé qué cosas, ¿no? Entonces a ese proceso se le llama quijotización y sanchización. O sea, ya Sancho, que era el cuerdo y que anda, porque Sancho no tenía el problema que tenía Quijote cuando él lo recupera y lo estimula a que lo siga como su escudero, ¿no? Pero Quijote sí se sintió que él era un caballero andante y que necesitaba un escudero, total de que convenció a Sancho de que él era su escudero y Sancho lo siguió. Pero después cuando ya caen, entonces ahora resulta que el cuerdo es Quijote y el que está perturbado, el que ya se quedó metido, que se quedó con Quijote fue Sancho. O sea, uno era uno y el otro era otro, ¿no? Entonces les estoy diciendo qué significa. Eso sucede en la personalización. Sancho había asumido a Quijote y Quijote ahora era el lúcido, ¿no? Entonces eso lo tenemos que ver de esa manera, tú conmigo, yo contigo. Nosotros hemos venido hablando, el Evangelio comienza, la personalización del Evangelio comienza, el Evangelio está dentro de mí, pero yo también estoy dentro del Evangelio, ¿no? O sea, yo no puedo manifestar un evangelio en el cual que no sea parte de mí, porque lo demás es religión, lo demás es hablar de argumentos y de formas y maneras de cómo yo lo veo, de cómo yo lo entendí, de cómo yo lo pienso. Aquí no es así. Nosotros estamos hablando de un evangelio bíblico. Nosotros vivimos un evangelio que el Señor nos ha dado, donde el Señor se nos revela, donde vivimos verdaderamente la soberanía absoluta de Dios, que se manifiesta en omnipresencia, en omnisciencia y en omnipotencia. ¿Ven? Por eso les hablaba de la autoridad la semana pasada. Si usted no tiene autoridad espiritual, es muy difícil que usted pueda personalizar. Entonces les di, lo primero que compartí con ustedes es la autoridad y de dónde nace esa autoridad. Les hablé de un Dios absoluto y soberano, quien fue el que hizo todas las cosas y quien es el que nos empodera. Amén. Entonces nosotros ahora tenemos una autoridad ilimitada para establecernos como hijos de Dios aquí en la tierra. ¿Ok? Hemos vuelto al rey, hemos vuelto, el Señor se hizo el plan perfecto, es porque hemos vuelto, hemos regresado al reino de Dios. Y digo reino de Dios porque eso fue lo que el Señor instruyó a los discípulos sus últimos 40 días. Vimos cómo el Señor instruyó a los discípulos para que estos discípulos le dieran continuidad a la obra del Evangelio, es decir, la restitución del estado espiritual en la tierra. Y eso es lo que nosotros hacemos, eso es lo que nosotros somos. Nosotros somos ciudadanos del reino de los cielos, ahora acá en la tierra. ¿Qué hacemos nosotros? Hablar conforme al orden del reino, vivir conforme al reino, manifestar ese reino en toda nuestra manera de vivir. Es así como se debe vivir este evangelio. No hay otra manera, ¿no? Vivirlo de otra manera es cambiar las cosas y vivirlo de manera diferente.
En tal sentido, bueno, hablábamos sobre todas estas cosas, sobre esa autoridad espiritual necesaria para esta personalización. Y la cita bíblica referente fue como la que dijimos ahora, Juan 1:12, y el 14 vemos, el 13 dice, que nos pone de manifiesto la recreación, porque dice que los hijos de Dios no somos, no nacen de voluntad de carne ni de voluntad de varón, sino que nacen de otra manera, por voluntad de Dios. Y ese es lo que nosotros debemos entender, eso se llama recreación en nosotros mismos. El 14 dice que este verbo se hizo carne. En otro sentido, dice que Dios se hizo un cuerpo para venir a la tierra a restablecer, a buscarnos, a restablecer su reino. Entonces, por eso dice, y el verbo se hizo carne, o sea, se constituyó en un hombre, y nosotros ya eso lo hemos conocido acá, y le doy la gloria al Señor por esa obra maravillosa. También en Efesios capítulo 1 también dice que la palabra, en Romanos, Efesios 1, 4 al 5, dice que este es un acto soberano de Dios, no, pero el verso 4 al 5 dice que según Él nos escogió, dice que fuimos escogidos, pero nos predestinó. O sea que esto no es una cuestión fortuita o algo por el estilo. Esta recreación, o sea, dice según nos escogió Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos sin mancha delante de Él. Y el 5 dice, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad. O sea que esto no fue fortuito de que nosotros estemos acá. Amén. Sino que fue una obra divina que desde el principio ya estaba preconcebido. Que Paula Gil volviera al reino, que mi hermana Ayari pudiera estar nuevamente con él. O sea, dice que fuimos predestinados. ¿Ve? Y lo podemos ver de esa manera. También dice la palabra en Romanos 8, 29 y 30 que Jesús es el modelo, ¿no? Predestinados en Cristo. Y dice Romanos 8, 29 y 28 y 29 dice que Jesús es el modelo de los hijos que debemos ser. Dice, porque a los que antes conoció, esto es una bendición maravillosa. O sea, coherederos con Cristo, hermanos de Jesús el Cristo, predestinados desde antes, desde los tiempos, para que nosotros fuéramos hijos de Él. Y entonces Jesús el Cristo es el modelo, el diseño divino que debemos nosotros personalizar, al que debemos imitar, al que debemos seguir, al que debemos refrendar aquí en la tierra. Si hay un modelo de personalización que usted, pero ¿cómo es un modelo de personalización? Es Jesús el Cristo, que es nuestro hermano. Amén. Entonces, pero esto también significa que tenemos autoridad plena de Dios para personalizarnos con el Evangelio de Jesucristo. Personalizar a Jesucristo significa también que Jesús y yo somos uno. Amén. Es Jesús y yo, uno somos. Por tanto, esto implica que debo conformar mi vida en pensamientos, acciones y actitudes que reflejan el carácter de Cristo. Ese es el punto de la personalización. Y esto es maravilloso. Tenemos que conocer ese carácter de Cristo. Tiene que manifestarse en nosotros. ¿Qué significa conocer? Bueno, esto implica imitar su ejemplo de amor eterno. ¿Verdad? Eso implica también el servicio. Eso implica la humildad y la compasión, viviendo en la misma manera que Él lo hizo. Gálatas 3:27 dice que el que ha sido bautizado en Cristo, de Cristo está revestido. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Revestido es en su carácter, en su manera, no es únicamente en lo físico, porque a lo mejor de lo físico no se trata de eso, se trata del contenido que debemos tener nosotros como hijos de Dios aquí en la tierra. ¿Ven? Personas que amamos, personas que vemos con ojos de misericordia, que juzgamos desde la misericordia
¿verdad? Desde la misericordia y no desde el juicio, que conocemos y sabemos la condición del hombre natural, que sabemos que el hombre está perdido, pero que nosotros estamos llamados acá para de alguna manera ser esos instrumentos de gracia, de justicia, que nosotros debemos amar incondicionalmente, que nosotros debemos mostrar a Cristo en toda nuestra manera de vivir. De esta manera estamos llamados a manifestar la personalización del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, como también lo manifestamos en las enseñanzas de la semana pasada. Amén. De manera que la personalización del Evangelio es vivir de tal manera que la verdad de Cristo se haga evidente en tu carácter. O sea, si vas a imitar el carácter de Cristo, o sea, tu carácter debe refrendar a Cristo. Recuerden que nosotros tenemos temperamento y carácter. El temperamento es natural, no es inmodificable. No hay manera alguna de que usted pueda, si usted es un hombre iracundo, no hay manera de que usted pueda modificar su ira consecuente. No. Entonces, no es porque es natural, es de la carne, es de la naturaleza del hombre. ¿Sí me entiende? Eso es el temperamento. Pero sí, el carácter sí es modificable. Y usted puede crear, y debemos crear, ese carácter de justicia con el que yo voy a hacer un equilibrio en mi vida. Es decir, airaos, pero no pequéis. O sea, ¿sabes que eres iracundo? Bueno, no propicies situaciones que te van a llenar de ira. No, o sea, y cuando te molestes, no, a veces son cosas que el hombre no puede dominar en su naturaleza. Pero cuando venimos a Cristo y con el carácter que es de gracia que Él nos ha dado, somos una nueva criatura. Amén. De verdad, definitivamente somos una nueva criatura. Podemos inmediatamente pasar por alto, dejar atrás, podemos perdonar, olvidar, podemos hacer todas y cada una de estas cosas. Amén. Y eso es lo único que manifiesta que Cristo está en nosotros. Eso es la personalización. La personalización es tener ese carácter de justicia con el que voy a quebrantar las obras de la carne. ¿Ven? Que no sea que las personas no me identifiquen con las cosas que yo hacía anteriormente. Esa que todavía está viva, esa imagen de las personas en nosotros. O sea que nosotros, las personas, éramos perniciosos, éramos esto, y entonces estamos en Cristo, pero las personas siguen viendo al viejo, ¿no? Y tienen todavía ese estatus. Pues la misión de nosotros es darle 360 grados a eso. Es que las personas puedan olvidar eso. ¿Cómo lo vamos a hacer? Manifestando al hombre de Dios, manifestando el carácter de Cristo, dando ejemplo, ¿vean? De cómo debemos hacer las cosas mejor cada día. Las personas tienen que ver verdaderamente, tienen que ver de manera una distinción en nosotros. Las personas tienen que vernos como esos hijos de Dios que somos. El asunto es que a veces pasamos demasiado tiempo atendiéndonos a nosotros. Cuando digo nosotros, es al viejo hombre. Pasamos demasiado tiempo en conchupancia con él. Y como pasamos demasiado tiempo caminando y pensando, meditando en las cosas del viejo, no podemos asumir el carácter de gracia. Y por eso seguimos habitando como hombres aquí en la tierra. ¿Ven? Y no como hijos. Entonces, los hijos de Dios que nosotros estamos llamados a ser es manifestar verdaderamente al Padre que ahora tenemos. Porque dice la palabra que no puede el hombre hacer, no puede hacer nada sino lo que ha visto hacer a su Padre. No sé dónde está la cita. Eso hace, ¿no? Dice que Jesús decía que no podía hacer él nada sino lo que él había visto hacer a su Padre, eso hacía. O sea, entonces nosotros debemos tener también ese contenido. Nosotros debemos ser eso. Nosotros debemos, porque dice que en algún momento decía en el capítulo 16, el versículo, no lo sé, María, el versículo 16 de Juan 5:19. Pero el versículo 16 de Juan, 5:19 de Juan. Sí, 5:19 de Juan. Respondió entonces Jesús y le dijo: de cierto digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que le hace al Padre, porque todo lo que el Padre hace también lo hace.
Esa es personalización. Eso es personalización. Si usted no, su hijo no puede hacer más de lo que usted hace, si usted no puede cambiar, porque a veces, por ejemplo, yo le decía, compartí esta semana, ¿verdad? Decía, oye, el Señor me revelaba algo que voy a decirlo acá. Yo dije, bueno, voy a tener que hacer una enseñanza, pero voy a mencionarlo. Y es que las redes, el que nosotros, ese tiempo exhaustivo en que pasamos metidos en el teléfono, nos quita el contenido, escucha Carlos, nos quita el contenido de vida. Y esto no es algo sencillo lo que les estoy diciendo. Nosotros tenemos un contenido de vida. Y ese contenido de vida es el que viene por medio del Espíritu Santo, con el que estamos sellados, el Espíritu Santo del cual somos templo. Pero como no lo atendemos, como no estamos pendientes de eso, sino del teléfono, nos quita el contenido. Y entonces, ¿qué hacemos? Vivimos como el viejo. Porque ¿quién es el que se nutre del de la red? La carne. La carne, porque el contenido de Cristo está dentro de ti. El contenido de vida que Dios nos ha dado está dentro. Somos templo, morada del Espíritu Santo de Dios. Pero cuando estamos distraídos, y no sé si escucharon que dije estamos, cuando estamos distraídos, después, ya terminó la temporada de béisbol. Entonces sí, porque si agarramos y me meto en el partido, sí, ganaron los dos. Sí, y Toronto eliminó los Yankees. Entonces resulta que cuando nos metemos allí, no, y esto es bueno que lo conozcamos, porque si no hablamos con verdad, si no ponemos de manifiesto verdaderamente todo, como les he dicho en muy más de una ocasión, escucha bien, todo lo que nos sobrelimita nos controla. Todo lo que usted no pueda controlar lo está controlando a usted. Y no importa lo que usted dice. No, yo lo dejo cuando quiera. Eso es mentira. Eso es mentira. Y esto lo digo con propiedad. Es mentira que usted va a dejar quitarse. No, yo fumo, pero yo el cigarrillo lo dejo cuando yo quiera. Eso es mentira. Sí, si yo no quiero fumar más, no fumo. No, eso es mentira. Usted podrá dejar de fumar en un instante. Podrás decirlo una semana. Pero cuando lo agarres, si antes te fumabas 2, ahora te vas a fumar 4 para quitarte la semana que no, lo que no había fumado en el tiempo. Y dígame si no es así. Las personas, cuando se quitan vicios con sus fuerzas, cuando lo retoman, lo retoman peor. ¿Ven? Lo hacen peor de como lo hacían anteriormente. Yo le estoy hablando de mí. Testimonio vivo. ¿No? ¿En qué concepto? Bueno, de las cosas que vivía anteriormente, pues. Y yo no me he quitado nada religiosamente. Yo simplemente las cosas que verdaderamente tras la transformación es por medio del poder de Dios que habita en mí. Por medio del poder de Dios que habita en mí. Soy templo, morada del Espíritu Santo de Dios. Oye, pastor, pero va a decir usted que todavía no tiene cosas. Sí, todavía hay cosas que se manifiestan, pero no me controlan. ¿Me está siguiendo? Y cada vez que se manifiesta me doy cuenta y puedo decir esto no es correcto. Y busco delante de Dios, en el poder de Dios, para verdaderamente superarlo y salir adelante. ¿Sí me entienden? Es así como se vive este evangelio. Y sí, pero nosotros tenemos que vivir conforme a ese contenido de vida que tenemos dentro. ¿Ven? Entonces, por favor, llévense esto. Si no se iba a llevar nada, llévese al menos esto. El contenido de vida no lo podemos seguir perdiendo. Tenemos que verdaderamente para poder avanzar, tenemos que vivir conforme al orden que Dios nos ha dado. Y la personalización vino para quedarse en nuestras vidas. La personalización no es... en este camino nosotros tenemos procesos
y sucesos. Permítame decirle con toda certeza y convicción, la personalización no es un suceso. La personalización es un proceso. ¿Desde cuándo? Desde que te dijiste que muero para el mundo, vivo para Cristo. Desde que dijiste, Señor, te acepto como mi suficiente Señor y Salvador. Porque un Señor es el amo de todo. Es el dueño de nuestras vidas. Y así debemos entenderlo. ¿Ve? Entonces, su proceso es desde ahora y hasta que venga el Señor Jesucristo. Amén. Entonces, es así. Pero para más de esta personalización lo vamos a ver en desarrollo en el contenido. Amén. No voy a hacer las 3 preguntas, voy a darle continuidad porque este es un solo tenor. Para personalizar el Evangelio de Jesucristo, lo primero que debes conocer es el Evangelio. No puedes personalizar algo que tú no conoces. Entonces debes saber que el Evangelio es solo Cristo, solo Reino, solo Espíritu Santo. ¿Ok? El Evangelio es solo Cristo, solo Reino, solo Espíritu Santo, ¿no? Entonces, el Evangelio es el plan perfecto de Dios para restablecer el camino, escuche bien, para restablecer el camino para que por medio del cual el hombre pueda volver a su reino. Porque el hombre perdió la vida y se separó de Dios, salió de la cobertura de Dios. Ahora, el hombre busca incesantemente el volverse a Dios, porque él, su condición es espíritu, y siempre necesita, tiene las necesidades de Dios. Por eso es que lo busca, pero lo busca de otra manera, lo busca incorrectamente, lo busca en la religión, lo busca en la esotería, en la brujería, en la hechicería, lo busca en todas estas cosas, ¿no? Los signos, el zodiaco, el horóscopo, todas estas cosas, la metafísica, son búsquedas espirituales del hombre. ¿Ves? Entonces tenemos que tener conciencia de ello, ¿no? ¿Por qué el hombre hace eso? Por su hábitat, por su condición. Es la condición del hombre, no es la tierra. Él necesita estar conectado a Dios, ¿no? Pero no tiene los elementos, no tiene la autoridad, no, porque él es carne. Y como una persona carnal no te puede acercar a Dios porque Dios es espíritu. ¿Ves? Y el que le busca en espíritu y en verdad debe buscarle. Amén. No hay forma de que usted se pueda acercar a Dios. Entonces, pastor, el hombre está perdido. Sí, está condenado también eternamente. Pero por allí la validez de la obra de ese Dios maravilloso que amó su creación hasta el fin. El hombre se cayó, el hombre se separó de Dios, el hombre pecó, dio origen al pecado original, sí. Y la humanidad entera nace está separada de Dios, nace con el pecado original y está condenada eternamente. Esa es la condición del hombre sin Dios. Pero Dios que nos amó, y con esa pasión anunció la simiente de la mujer, que es el inicio del camino para poder volvernos a Él. ¿Ven? ¿Qué hizo Dios para volvernos, para que el hombre se pudiera ver? Bueno, inició en Génesis 3:15, la simiente de la mujer, que aplastará la cabeza de Satanás, el misterio oculto, que ni siquiera Satanás pudo conocer, porque si lo hubiera conocido, no habría obrado para que mataran al Hijo de Dios, sino por el contrario. ¿Verdad? La gente no hubiera gritado a Barrabás, porque por aquel tiempo en la Pascua se soltaba a un preso, y el gobernador, cuando le llevan a Pilato, a Jesús, él tuvo que tomar una decisión. Pilato dijo: no encuentro ninguna causa en este justo. Pilato lo declaró justo, consideró que él no había hecho nada, ¿no? Pero entonces, bueno, lo hostigaron al punto que lo amenazaron, e incluso que iban a hablar con él, no sé,
me imagino que con el Papa, ¿no? Pero era la persona que estaba por encima, que nombraba al gobernador. Entonces le dijo que entonces él no tuvo más que seguirle. Entonces lo que hizo fue que para lavarse las manos les preguntó y dijo: ¿a quién queréis que suelte? ¿A Barrabás o a Jesús? Y la gente gritó con fuerza: a Barrabás, a Barrabás. Y por eso fue que Jesús fue condenado. Escuchen, pero por eso podemos decir que ese era el misterio oculto. Porque si Satanás mismo se hubiera dado cuenta, no hubiera incidido para que mataran al Hijo de Dios, sino por el contrario, porque allí fue donde fue condenado él. Entonces, eso también se continuó en Matías, eso tuvo continuidad en Isaías 7:14, en Mateo capítulo 1, 18 al 23, como lo hemos explicado muchas veces, en la confirmación de Pedro, en Mateo 16, 16, amén, y el versículo 17, donde inicia la felicidad para todo aquel que conoce a Jesús. Le dijo el Señor a Pedro: bienaventurado eres y bienaventurado y feliz. Le dijo: bienaventurado eres porque no te lo reveló ni padre ni sangre, sino mi Padre, ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. ¿Por qué decimos que es la felicidad? Porque tenemos que entender lo que Jesús está diciendo. Desde ahora todo aquel que tenga, podemos entender que desde ahora todo aquel que tenga la revelación de Cristo, o que pueda venir a Cristo, es feliz, ¿no? Eso lo hemos compartido, porque el hombre no es feliz en las cartas. Amén. Entonces tenemos esto, y este plan fue consumado en Juan 19:30. El final victorioso, la finalización victoriosa del plan de Dios. Porque el consumado es lo que nos dice que el plan perfecto de Dios se había consumado, ¿no? Escuchen bien, consumación que también nosotros debemos hacer en nuestras vidas. Eso es personalización. Ese consumado debe estar en nuestras vidas, saber que este plan perfecto también yo lo tengo que consumar. ¿Ven? Tomar una firme decisión en cuanto a esto. Esta es mi vida y de aquí nadie me mueve. Que sabemos que es Jesús quien lo inicia, pero que quien también lo consuma. ¿Ven? Entonces, esta obra consumada es la que nosotros conocemos como el Evangelio. Es esa consumación, ese plan allí concluyó, ese es el plan, y ese plan es el Evangelio. Ahora escuchen bien. Por lo tanto, el contenido del Evangelio es Jesús el Cristo, o como comúnmente le decimos, Jesucristo. De manera que a quien nosotros vamos a personalizar es a Jesucristo. ¿Ven? Solo que para personalizar el Evangelio, primero debemos asegurarnos o asegurarte de tener grabado, enraizado y fructificado el Evangelio en ti. Amén. Es decir, el fruto de justicia, que es lo que te dice que lo tienes, se tiene que revelar, se tiene que manifestar ese fruto de gracia, que es el que los hombres, y principalmente tu familia, deben de ver en ti. A donde quiera que vayas, deben saber que tú eres un hombre de Dios, una mujer de Dios, una persona de gracia. ¿Ven? Hay personas que tienen un enfermo, no, y van y te tocan la puerta. Ay, señora Margaret, mire, oye, que tengo un enfermo ahí, si usted pudiera orar. Eso significa que ellos pueden reconocer la luz de usted. ¿Ven? Amén. Sí, eso significa que las personas pueden reconocer de que usted es un hombre de gracia. Tengo un testimonio de una concuñada por allá en el estado Zulia. A principios de este año se le murió el esposo. Y ella, bueno, algunos evangélicos iban a su casa y tal. Pero ella no, bueno, pero ellos fueron a buscar, ahí cerca había una iglesia, y la fueron a buscar para que les viniera a rezar, porque es lo que la gente entiende. Y el pastor le dijo que ellos no podían venir, porque ellos no podían venir, porque ellos no les rezaban, ellos no rezaban, ni que le oraban a los muertos. ¿Qué hubieran hecho ustedes? Algunos que me digan.
que si me van a buscar para que vaya a rezarle a un muerto o algo así, ¿qué debo hacer? Más nada. Aprovechamos la oportunidad para hablarle del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Yo así, cada vez que me invitan a algún funeral, yo voy encantado. ¿Qué voy a hablar yo? De la verdad que conozco. Claro, amén. ¿Qué voy a eso? Voy a hablar de eso. Como no, nosotros tal, y bueno, solamente, dígame ahorita a la familia, ¿qué les digo? Bueno, solamente espero y creo, porque yo creo eso, pues, que siempre se ha escuchado, que llega el momento de dar el paso, pero siempre todos hemos escuchado de que solo Cristo salva. Entonces, ¿qué esperanza tengo yo? ¿Qué creo yo de mi familia, de los que no llegaron todavía, que en algún momento pudieron escuchar? Él le dice a mi hija que buscará un cura para que llorara. Entonces él fue a buscar un cura de la iglesia católica y él dice: no, yo no quiero a ese cura de la iglesia católica, yo quiero un pastor. Amén. Cristiano para que yo lo conozca. Ese sabía la verdad. Él conocía, sabía la verdad, amén, pero los curas católicos también lo pueden hacer. Lo único que no, pero ya ahora eso creo que va a cambiar, porque ya ellos asumieron que María no es corredentora. Ok, amén. Así que la personalización es justamente la obra de Cristo en nosotros, es manifestar a Cristo, se tiene que ver. Así que para personalizar a Jesús, lo primero que debemos hacer, conocer de Jesucristo, conocer que Jesucristo en esencia es luz. En esencia, su manifestación es luz. Si usted quiere saber si Jesucristo está en usted, Él es la luz del mundo, ¿no? ¿Cómo sabe usted que usted es Jesús, que Jesús está en ti? Porque Él en esencia es luz. Y te invita, por supuesto, esa luz se tiene que reflejar en nosotros. ¿Ves? Esa luz se tiene que manifestar en nosotros. En nosotros ya no debe haber únicamente tinieblas, porque de allí venimos, sino ¿cómo se refleja esa luz? En tus obras, en tus sentimientos, en lo que sientes ahora, cómo ves. Comienzas ahora a tener misericordia por las almas, comienzas a ver a las personas, saber en la condición en que están las personas. Eso significa que hay algo que te permite verla. Escuche bien. Donde hay luz no hay oscuridad. Nosotros no podíamos ver anteriormente las tinieblas. ¿Por qué? Porque estábamos en oscuridad. Entonces, ¿cómo puedo ver yo el mal que aquel hace si yo también lo hago? Es malo porque lo hace Pedro Pérez, pero si yo lo hago es bueno. No es así. Si yo puedo ver lo malo que hay en aquel, es porque también puedo ver lo malo que está en mí. De allí la palabra que dice que no seamos necios, que demos la lámpara del ojo, la lámpara del cuerpo es el ojo. Y dice que primero tenemos, pero que para que ese ojo pueda ver, primero debo sacar la viga del mío para poder ver la paja en el del otro. No puedo ver aquella pajita cuando yo tengo una viga, o sea, cuando mi sobra. Puedo ver lo malo que aquel hace, pero las obras mías son peores y no las he corregido. Pero yo estoy peor y estoy más condenado que él, porque yo tengo la luz y la luz no la dejo brillar, porque todavía sigo actuando con mi vieja naturaleza. No dejo que las obras de la luz se manifiesten, porque todavía no dejo que se manifiesten, porque todavía sigo caminando y viendo conforme a las tinieblas que habían en mí. Es decir, abrazado del viejo hombre. Los voy a rescatar allá donde los sepulté, allá lo voy a buscar y me vuelvo a vestir de él. Lo levanto, lo mantengo vivo. ¿Con qué? Con mis obras, con mis acciones, con mis pensamientos. Por favor, presten atención a lo que les estoy diciendo, porque esto vino para verdaderamente transformarnos. La personalización es para que caminemos conforme al nuevo orden que tenemos que caminar. Amén. Jesucristo en esencia es luz. Y dice la palabra en
Dice que al igual que su Padre no hay ninguna tiniebla en él. Mira, entonces para conocer a Jesucristo lo tenemos que conocer desde allí. Personalizar, ¿qué significa personalizar? Es la manera de mostrarnos distinguidos ante el mundo. Es que el mundo nos pueda ver como alguien diferente. El distinguido no es porque yo soy una persona distinguida, que he visto traje de lino fino, que he visto... Yo antes vestía mucho de lino y de traje, pero esa no es la transformación que uno tiene que mostrar, sino somos un mismo cuerpo. Entonces, no es que yo me ponga pato y corbata que me gusta, no es que yo, pero esa era mi vieja manera de vestir. Entonces me he visto de pato y corbata y yo me siento mejor que todos ustedes. O Dios, cualquiera entra allí y ve al pastor y lo ve como con aquella pompa, ¿no? Louis Vuitton, y ve a los pastores. Entonces resulta que los hermanos, sin embargo, no tienen para comer y yo soy incapaz de ayudarles, soy incapaz de... Son situaciones, ¿sabes? Entonces nosotros tenemos que tener cuidado con eso. No es que, sino que eso tiene que ser de adentro. Eso es de adentro hacia afuera, eso no es... Entonces, de manera distinguida, o sea, diferenciada, es lo que trato de decirle cuando digo de manera diferenciada, asumir la personalidad de alguien. Pues. Eso es cuando yo puedo ver y tratar de asimilar eso. Darle sentido de propiedad, la personalización es darle sentido de propiedad a algo o a alguien, ¿sí? Personalizar es un acto divino. Personalizar es, sea la luz y fue la luz. O sea, desde que se manifestó eso, ya no las tinieblas no predominaron. Yo quiero decirle a usted responsablemente con el que estoy compartiendo este tema, y usted que me está viendo, donde hay luz, no hay oscuridad. No importa qué tan malo usted fue ayer, si Cristo está reinando en su vida, no hay forma, manera alguna que esa maldad manifiesta pueda seguir reinando en usted. Si Cristo verdaderamente ha tomado control de su vida, entonces mi vida tiene que ser total y absolutamente diferente. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Amén. Y eso debe de refrendarse con mis obras, con mis acciones, mi manera de ver, de ser, de estar, de hablar. ¿Ok? Eso es lo que dice que yo tengo a Cristo en mi corazón. La luz es la esencia divina de Dios. Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en él. Es decir, Dios resplandece, ilumina, porque no hay tinieblas en él. Entonces, cuando Pablo perseguía a Jesús en el camino, voy a hablarles brevemente. Pablo decía, dijo que hubo un resplandor y cayó del caballo y vino y escuchó la voz que le decía, Pablo, Pablo, o Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él en el resplandor dice, ¿quién eres, Señor? Pero cuando usted lee Señor, ve que ese Señor está escrito con S mayúscula. O sea, significa que él está hablando de Dios. Él pudo entender que esto era un acto divino. Allí mismo en ese instante, Saulo, quien llevaba carta de los principales judíos para ir a Damasco a buscar a los discípulos esparcidos, los que se habían ido a refugiar a Damasco, para irlos a buscar y traerlos hasta Jerusalén nuevamente, ese Saulo tuvo un encuentro con Dios. Pero yo quiero que entiendan lo que significa ese encuentro con Dios. El hombre que tiene un encuentro con Dios cambia. No hay posibilidad alguna de seguir siendo la misma persona. No existe, no hay forma alguna remota de que usted pueda seguir siendo igual si verdaderamente usted ha tenido un encuentro con Dios. El encuentro con Dios nos transforma de manera inmediata. ¿Ven? Porque ese resplandor de luz vino a nutrirnos, que fue lo que Pablo recibió. Esa luz vino a iluminarlo. Inmediatamente Pablo pudo reconocer que estaba en presencia de Dios. Eso es importante que conozcamos. Escuche bien, tenemos que aprender a conocer
a Dios en nuestras vidas. No podemos personalizar si no sabemos quién es Dios. Entonces, lo otro que Saulo dijo fueron las únicas cosas que dijo. Lo otro que dijo fue: ¿qué quieres que haga, Señor? ¿Qué quieres que yo haga, Señor? Fíjense bien inmediatamente esas dos cosas. Estoy hablando del capítulo 9 del libro de los Hechos, ¿sí? Versículo, pueden leerlo todo, porque de verdad es maravilloso, para que tengamos el contexto. No tenemos el tiempo ahorita, pero sí, me gustaría que se llevaran la cita como referencia y leyeran ¿cómo es el título de esa enseñanza? La conversión de Pablo, creo. Entonces, eso tenemos que aprender a conocer. Y ya Saulo nunca más fue igual. Quedó ciego. El Señor le dijo, la respuesta del Señor cuando él dijo, ¿qué quieres que yo haga, Señor? El Señor le dijo, bueno, ve a Jerusalén, ve a Damasco, espera en Damasco y allí se te dirá lo que tienes que hacer. Allí el Señor después buscó un siervo de él llamado Ananías y le dio la misión de que fuera a hablar con Saulo, y en ese acto mismo Saulo recuperó, porque quedó ciego. Saulo quedó en ese mismo instante, Saulo recobró la vista, dice que le cayeron de sus ojos como escamas. Esto también era para testimonio, que era un acto divino, solamente con la presencia, y ya Saulo nunca fue el mismo. A partir de ese momento Saulo fue otro hombre. Por eso la manifestación de Dios es la luz, y esa luz habla a nuestros corazones, vino para iluminarnos, y esa luz es eterna. ¿Ves? Solamente que el viejo hombre que era nuestra vieja manera de vivir, nuestra vieja condición, nuestra forma como actuábamos siempre, no nos permite ver esa luz que ya vino a nosotros. ¿Ves? Por eso muchas veces seguimos siendo cristianos y somos hombres de Dios, pero seguimos viviendo todavía, seguimos guardando cohabitando con las tinieblas, haciendo las cosas de la manera que la hacíamos anteriormente, y así sucesivamente. Cosas que no permiten que los que están alrededor de nosotros puedan ver la luz. ¿Sí me están entendiendo? ¿Ven? Entonces, o sea, que no permitir, esto no impida de que se vea verdaderamente que estamos haciendo las cosas incorrectamente. Entonces, dice también segunda de por eso la manifestación de Dios es luz. Dice segunda de Corintios 4:6, nos dice que nos manifiestan en contexto quién es Dios que ha venido a nuestras vidas. Dice que la expresión es que Él resplandeció en nosotros, en nuestros corazones. Dice, porque Dios que mandó que de las tinieblas. ¿Cuándo fue esto? En el principio, cuando Dios dijo sea la luz, y fue la luz. Pues ese mismo Dios es el que ha hecho resplandecer nuestros corazones. Ese que dijo sea la luz, esa misma luz es la referencia que nosotros debemos tener, y lo podemos confirmar. Dice Romanos de Juan 8:12, nos confirma este principio, que es Dios mismo. Dice que yo soy, esto es un principio. Si nosotros hemos venido a Cristo, entonces debemos ver la luz, debe haber luz en nosotros. Dice la palabra que el que lo sigue, o sea, Él me escogió y yo lo estoy personalizando. Si lo personalizo más todavía. Si yo entiendo lo de la personalización, entonces yo voy a andar como Él anduvo. Dice primera, voy a permanecer en Él, y el permanecer en Él me va a permitir andar como Él anduvo. Primera de Juan 2:6 dice que, bueno, hablar un poquito de la Biblia para que podamos obtener las cosas. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Así de sencillo. Amén. Entonces, luego dice que me sigue, el que me sigue no andará en tinieblas. Esta parte es la personalización, pero seguirlo es unirnos a Él, hacernos uno con Él, estar en Él. Seguir a Jesús no es una acción de estar y no estar, ya que estos últimos serían regresar a las tinieblas. O sea, tú no puedes vivir estando hoy porque viniste a la iglesia, pero después te vas y ya no te acuerdas más hasta el domingo siguiente que vas a venir a la iglesia otra vez. Usted es iglesia.
Usted es un ser espiritual. Cristo mora en usted. Usted conoce las Escrituras. Usted está llamado a orar, a vivir consecuentemente, a orar a las 3 concentraciones, como nosotros le decimos. ¿Por qué le decimos nosotros concentración a la oración? Porque lo que quiero entender es que el contenido de la oración es justamente el contenido de la oración es con el que yo es Cristo, es la vida. Entonces es que yo me debo concentrar. Cuando yo vengo a la oración es un acto de concentración. Por eso hablamos de 3 concentraciones. Usted no puede orar si no se concentra. Y tienes que batallar, porque cuando estás en la oración comienza a llorar Ignacio Alejandro. ¿Ves? Entonces tenemos que tener cuidado. O estoy en tu casa y te llega alguien a tocar la puerta. Entonces tienes que orar por eso tienes que orar. Porque si no, no te deja meditar. La oración es continua en ti. La oración no es un acto de que llego ahorita y me separo. No, yo ya oré 5 minutos, 10, 15, 20, una hora. Ya oré. Ya oré hoy. No se trata de orar hoy. Es que tú te sigas en la continuidad. Es la meditación que debes tener. Amén. Es meditar en todo. No puedes estar todo un día sin meditar en la palabra que leíste en la mañana. No puedes estar, porque ese es el sostenerte en el Evangelio, vivir de esa manera. Entonces tenemos que aprender a vivir de esta forma. Tenemos que aprender a vivir y separar las tinieblas de nosotros. Escuchen bien. Dice que las tinieblas no predominan sobre la luz. Pero el Señor, cuando disipó las tinieblas, no las eliminó, y eso es importante que se conozca. Que el Señor no es que eliminó las tinieblas. Donde hay luz no hay oscuridad. El Señor las disipó, no contendió con lo que allí había, sino simplemente mandó a manifestar la luz, porque donde hay luz no hay oscuridad. Entonces, ¿qué le dijo que Dios antes de la creación? ¿Qué fue lo que dijo el Señor? Sea la luz, y fue la luz. Y vio el Señor, y vio Dios que la luz era buena, y dice, y separó la luz de las tinieblas, no las eliminó. Entonces tinieblas siempre van a haber, pero alrededor mío, para que no haya tinieblas, ¿qué es lo que tengo que hacer? Ser luz para que esas tinieblas no me arropen. ¿Ves? Entonces yo pueda ver lo que estoy haciendo y tenga conciencia de lo que estoy haciendo. Entonces la maldad natural del hombre, esa en la que viví ayer, comienza a disiparse de mí. ¿Ves? Ya yo no pago golpe por golpe, palo por palo. Ya yo no me está siguiendo, sino aprendo a vivir y a decir, Señor, ten misericordia de ellos también. Amén. Voy a tomarme 5 minutos más. Entonces, seguirlo a él en tinieblas, y no es así. El que yo estaba en tinieblas y he salido de las tinieblas, me he constituido en luz como él es luz. Primera de Juan 1:7 dice que este acto es una de la confesión más maravillosa. Primera de Juan 1:7 dice, pero si andamos en luz, como él está en luz, esto es fusión. Ahí está. No, esa es una fusión, ¿no? El que nosotros andamos en luz, eso significa que andamos en la unidad espiritual. ¿Ok? Y dice que andamos libres. Pero cuando nosotros apagamos la luz, inmediatamente nos invaden los pensamientos. Cuando apagamos la luz, inmediatamente nos invaden los pensamientos. Inmediatamente nos llenamos de cosas. Uy, tenía que hacer tal cosa y no la hice. Entonces fulanito no. Uy, aquel me dijo que me iba a pagar y no me ha pagado. No. Y por ahí empezamos a recordar las deudas, empezamos a buscar las cosas lo que me hicieron y tal. Por eso esa luz es eterna, no podemos apagarla, ¿verdad, hermano Charles? Usted quiere verdaderamente aquello que ya usted ha sepultado. ¿Sabe cuándo viene? Cuando se apaga la luz. Empezamos a recordar en aquellas cosas que incluso no hace rato que las habíamos olvidado. ¿Ah? Sí. Gloria al Señor. La fusión no es un mero acto de circunstancia, ¿no? De circunstancia
quien se une al Señor, un espíritu es con Él. Y así debemos vivir nosotros para que no hayan tinieblas en nuestras vidas. Amén. Dice también que, como dice Lucas 9:23, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, nieguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. amén. Eso es personalización. Seguir a Cristo de manera definitiva es crucificar todas y cada una de aquellas acciones carnales, actitudes, aquellas cosas que eran vitales para ti. Entonces es sacarnos de allí. También Lucas 9:14-17 creo que explica cómo se va a tomar la vida, cómo se debe tomar la vida de Cristo. ¿Sí? No, creo que es 27, creo que me equivoqué ahí si no lo dejamos. El evangelio, no importa, hermana, el evangelio, ¿ah? Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo, ¿no? Entonces, la cruz es fundamentalmente entender que es la cruz. La cruz no es que yo voy a hacer una cruz de palo y llevarla acá encima de mí, ¿ves? La cruz es saber que verdaderamente quién eres y qué tienes y qué puedes. La cruz es amén, ¿ves? La cruz es amén, hágase tu voluntad, si Dios me lo permite. Mira, fulanito, hay un hervido el domingo. Vamos a ver, hermano, si el Señor me lo permite. Eso es llevar la cruz de Cristo. Tú estás anteponiendo a Dios por encima de todas las cosas. Estás tomando en cuenta que tú no, o sea, eso significa que tú has tomado en cuenta que tu vida está sostenida en Él. Significa que Él para ti es lo primero. ¿Me estás siguiendo? Es cuando tú tienes referencia y entiendes de que tu tiempo fundamental es para el Señor, ¿no? Y entonces nosotros, o vivir conforme a la línea del Señor, saber, por ejemplo, no puedes, es lo que te digo, si es el contenido de vida que se pierde cuando no tenemos este debido cuidado, cuando no anteponemos a Dios por encima de todas las cosas de nuestras vidas. Amén. El evangelio es la vida está en Jesús, sin él el hombre está muerto, porque la vida está en Jesús. Primera de Juan 5-11, como lo sabemos. Entonces, ¿cómo dice? Primera de Juan 5:11-13. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Amén. Entonces, personalizar no es sino verdaderamente poner o darle al Señor Jesucristo, ser uno con Cristo, es vivir conforme al orden que Dios determinó para mi vida. Es saber que yo con Cristo estoy crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Amén. Es asumir con verdadera disposición el hacer las cosas de la manera correcta. Es vivir centrado, conociendo y sabiendo que Jesús el Cristo y yo uno somos. Amén. Que Dios le guarde, que Dios le bendiga. Le daremos continuidad a la próxima semana. Bendiciones.